7:26, vamos a hablar del momento importante que vive el país en el tema político. Está con nosotros el viceministro de Gobernabilidad, Homero Castañer, y está con nosotros el presidente nacional de Izquierda Democrática, Guillermo Herrera, además prefecto del Carchi. Gracias por acompañarnos. Vamos a hablar de la ley de inversiones, viceministro. Ayer la ministra Alexandra Vela, el presidente de la República, el bloque de Creo, todavía siguen esperando que esta ley sea aprobada. Después de ver todo lo que se ve, después de escuchar, después de saber cuántos están en contra, ¿en serio piensan que se va a aprobar? Muy buenos días a Guillermo, Milton, un saludo al pueblo ecuatoriano. Esta ley es una oportunidad para el país, una oportunidad para los ecuatorianos que necesitan un empleo. Mire, para que el pueblo ecuatoriano sepa, Milton, el Ecuador está en el puesto 10 en Latinoamérica en inversión extranjera directa, cuando Colombia, Chile y Perú están entre los 5 primeros. En el 2020, mientras 12.200 millones ingresaron en inversión extranjera directa a Colombia, 7.000 millones a Perú, a Ecuador ingresaron 800 millones. Somos el país número 12 de la región en clima para hacer inversiones de empresas mixtas y alianzas públicos-privadas. Y es necesaria esta ley porque necesitamos nosotros traer esta inversión, generar empleo con una fórmula simple. A mayor inversión, mayor comercio, mayor producción y mayor empleo. No podemos negarnos y confiamos nosotros que esta posibilidad que da la Ley Orgánica de la Función Legislativa de después del segundo debate, recibir los insumos, tramitar lo que se ha debatido en el Pleno de la Asamblea, permita que los asambleístas no le den la espalda al país, que permitan esta modernización que necesita el país, especialmente para traer inversión. Después de oír todo esto, señor prefecto, ¿por qué ustedes le dicen que no a esta ley? Después de estos beneficios, de estas intenciones, ¿qué parte no le creen? Muy buenos días, un saludo a Homero, Milton. Mire, como Izquierda Democrática nuevamente hemos demostrado la seriedad de nuestra organización. Hemos establecido un programa de alternativas. A veces dicen sí, a veces dicen no y a veces todo lo contrario. Es que ese es el juego democrático. No podemos tener una línea apegada al gobierno ni tampoco de oposición a ultranza. Independencia crítica con el gobierno, esto significa analizar los cuerpos legales. ¿Por qué hemos dicho que no? Porque tal como ha dicho el señor viceministro y coincidimos, el Ecuador necesita un marco legal que le permita atraer inversiones en condiciones beneficiosas, primero para la sociedad ecuatoriana, luego para el fisco, porque esta ley va a tener un impacto de aquí a los 40 próximos años. Atraer inversiones significa una manera de financiar el presupuesto del Estado para inversión en sectores estratégicos y en otros sectores. ¿A qué costo? Nos preguntamos nosotros. Una de las principales observaciones que hemos realizado es que los costos tributarios son excesivos. Para que la ciudadanía nos pueda entender, cuando nosotros como país accedemos a un monto de crédito en la banca de desarrollo, los niveles o las tasas de interés irán del 2 al 4% en términos normales. Con esta ley de atracción de inversiones, primero se le paga ese costo al sector privado, que está muy bien. Se le paga una utilidad que está muy bien. Pero esta ley plantea eximirle hasta 40 años del pago del impuesto a la renta. Esos son costos financieros para los próximos 40 años y le exime también del pago del impuesto al valor agregado. No tenemos ningún articulado que condicione estas exenciones tributarias, por ejemplo, a la generación de empleo. ¿Qué proponemos nosotros? Que se haga una motivación de 5 años de exenciones tributarias, el 50% de impuesto a la renta, ¿atado a qué? A la generación de empleo por parte de estas inversiones privadas. Es decir, en conceptos generales estamos de acuerdo que necesitamos modernizar este marco legal, pero con diálogo, con consenso y sobre todo estableciendo una estrategia de futuro que permita al país atraer esas inversiones que no sean capitales que puedan luego negociarse fácilmente en la banca a la sombra y que esas inversiones permitan seguridad al Estado ecuatoriano y al fisco en los próximos años. Economista Herrera, buenos días. Pero realmente
¿cuál va a ser la postura de la ID para el día jueves? Porque primero enviaron hace 2 días un comunicado donde decían que lo que pretendía el gobierno era que esta ley no se debata, que eso es lo que iban a ocasionar y que entre por el Ministerio de la Ley. Ayer escuchábamos decir al asambleísta Flores que ya había conversaciones con la ID, que estaban dispuestos a ceder en algunos de los tantos puntos que habían planteado y que eso pudiera entonces cambiar la postura de su bancada. ¿Cuál va a ser la posición que tengan el día jueves? Mire, nosotros siempre estamos abiertos al diálogo, sin embargo, y lo digo con mucho respeto, tenemos nuestras dudas de cómo el gobierno vaya a asumir las observaciones que ha hecho nuestra bancada, que han hecho otras organizaciones políticas. Si esta ley es aprobada, se acogen las observaciones, tenemos todavía el riesgo del veto presidencial. Tenemos una propuesta, un camino para el Ejecutivo. Demostremos que queremos construir una agenda nacional con todas las observaciones que se han realizado, que se han analizado, que sean acogidas por el Ejecutivo. Que retire este proyecto de ley, que nos tomemos un tiempo para acoplar todas esas observaciones y luego de no al tiempo indefinido, de 1, de 2 meses donde haya una posición consolidada, ingrese nuevamente el proyecto a la Asamblea y tenga la garantía que Izquierda Democrática tendrá los votos para brindarle al país una ley consensuada, una ley que no corra el riesgo de hipotecar el futuro de las finanzas públicas, es decir, caminos tiene el Ejecutivo. Y me ratifico, ¿cuál es la duda que nosotros tenemos? Que luego de que esta propuesta con las modificaciones respectivas sea aprobada en la Asamblea, el presidente de la República la vete como ya ha sucedido en otras ocasiones. Viceministro, buenos días. Ya acaba de escuchar usted al economista Herrera. La propuesta de ellos es que se deje de lado por ahora ese proyecto, que se lo analice, que se incluyan todos estos cambios y se lo trate después de 2 meses. ¿Hay ese tiempo para el gobierno? ¿Estarían dispuestos o más bien a dar paso a la propuesta de Pachacuti, que es casi prácticamente eliminar la primera parte o la mitad de la parte de esa ley porque ellos consideran tiene un efecto privatizador? ¿Cuál va a ser el camino para contar con los votos? Buenos días, Liz. El país no puede esperar más. Hemos pasado la peor crisis que ha vivido la historia republicana del país. Cuando nos unimos los ecuatorianos, sacamos adelante la vacunación. Ahora se han eliminado las restricciones, necesitamos la reactivación. El presidente de la República, como demócrata, cuando mandó la ley creando oportunidades y no pasó, decidió dividirla. Y ahora envió esta ley de inversiones que es necesaria para atraer capitales, para mejorar el mercado de valores. Saludo que Guillermo diga que la ley es necesaria, que se tiene que hacer reformas, que se tiene que cambiar, que tenemos que modernizar. Por ejemplo, con la actual ley de mercado de valores, cuando hay cosas oscuras, poco transparentes, vea lo que pasó con Lispol. El que se invierta en el mercado de valores, en las bolsas de valores, en las 2 que hay en el país, va a permitir que se fortalezca, que haya inversión. El tema de las zonas francas, Guillermo, para la provincia tuya, la provincia del Carchi, se ha acogido las observaciones de que se prioricen zonas francas en lugares que estén deprimidos, en zonas fronterizas. Claro, pero el problema es que lo que dice el prefecto, más o menos, o da a entender, que no tiene confianza en el gobierno del bloque de la Izquierda Democrática, porque el riesgo del veto presidencial, el riesgo de que los cambios propuestos no se incluyan. Ese es el tema. A ver. Pasa por la confianza también. De las 125... Dense la palabra entonces. De las 125 observaciones que presentaron diferentes legisladores de la Izquierda Democrática a la Comisión de Desarrollo Económico, 57 han sido recibidas de manera directa y 22 de manera indirecta con otros legisladores. Entonces, ¿por qué no creen en el gobierno? No creemos por lo que pasó hace pocos meses con las reformas tributarias. Pero si fue culpa de los diputados. Pues. Mire, hubo un diálogo, la dejaron pasar por el Ministerio de la Ley. Presentamos observaciones, se esperó hasta el último momento que sí, que las vamos a incluir, que ya, que luego, que esta sí, que esta no. Cuando la ciudadanía ecuatoriana evidenció que había un acuerdo y que con la abstención de UNES más los votos del gobierno, esa ley pasó por el ministerio. Y hoy se corre el mismo riesgo. Atención, ecuatorianos, ¿por qué se convoca por parte de la presidenta de la Asamblea a tratar este tema y la votación el día jueves, el último día, a la 1 de la tarde? ¿Qué le costaba, señora presidenta de la Asamblea, convocar el día jueves 8 de la mañana, dar el tiempo suficiente para que no haya dudas? Yo creo que hay el tiempo suficiente hoy para llegar a acuerdos, a consensos. Creo que
la intención que tiene el presidente, al menos así la ha expresado, es positiva, pero el contenido de la ley va en contra de esa intención. Habla Homero, por ejemplo, del tema de zonas francas. No se incluye que habrá prioridad para las zonas fronterizas y el contenido de la ley establece requisitos de inversión que son inviables, improbables para que esos sectores puedan desarrollarse. Si el gobierno acoge todas estas observaciones, hay un camino legítimo. Homero ha dicho, hemos esperado tanto tiempo, no se puede esperar más. Hay una ley actualmente de alianzas público-privadas. Están a la cola algunas peticiones para que se puedan establecer esas alianzas público-privadas. Es decir, la misma estructura del gobierno les ha dicho, esperen, no vamos a dar paso. ¿Por qué? Si existe una ley que está vigente, si puede dinamizar estas estructuras y estos acuerdos entre el sector público y el sector privado. ¿Por qué no acogemos las observaciones que precisamente pretenden eliminar lo que ha dicho Homero, que la bolsa de valores y operaciones extrabursátiles pongan en riesgo las inversiones privadas que son garantizadas por el presupuesto general del Estado, que haya el riesgo de lo que pasó con los fondos de la ISPOL? ¿Por qué no se establece claramente que hayan las restricciones necesarias para que aquellos sectores estratégicos donde necesitamos inversión privada no se los maneje únicamente por decreto presidencial? Hoy tenemos un presidente, mañana tendremos otro gobierno de turno. Economista Herrera, pero ya el viceministro, usted lo ha escuchado, el país no puede esperar, así que esta propuesta de que se siga debatiendo durante 1 o 2 meses no cabe. Le pregunto si estar acogiendo el 57 de 127 observaciones, que equivale a más del 40%, es suficiente para el EID, para llegar a un consenso mañana. Mire, nosotros estamos trabajando con nuestro equipo técnico. La aprobación de esta ley tiene impacto para los próximos 40 años. Si no son acogidas las observaciones fundamentales en este proceso, nosotros hemos dicho claramente, nuestros votos serán para pedirle al presidente de la República que presente una propuesta consensuada. No se ha hecho un diálogo con los sectores productivos, no se ha hecho un diálogo con los sectores sociales y se ha hecho un diálogo mínimo y de último momento con las organizaciones políticas. Recién el día de ayer nosotros tuvimos contacto directo, ofrecimientos de que sí, que se va a cambiar todo lo que nosotros pretendamos, que se lo haga, pero que se lo haga con el camino que estamos mostrando en democracia. Primero se llega a acuerdos, primero se llega a consensos y no se opera al país, no se trata de legislar sobre la base de las amenazas. Las amenazas son las que generan precisamente inseguridad jurídica en el Ecuador. Viceministro, ¿cuáles serían esas amenazas? ¿A qué cree usted que se refiere el economista Herrera cuando dice que así no se puede tratar de que se apruebe un proyecto en la Asamblea? Miren, en la construcción de una ley, en este caso de las leyes económicas urgentes que envía el presidente de la República, la Asamblea tiene la obligación de tratarlas y tiene la obligación de mejorarlas, de presentar observaciones. Los asambleístas son representantes del pueblo ecuatoriano de diferentes regiones, de diferentes provincias. Y mire, ha sido positivo. La Revolución Ciudadana, Pachacútec, Izquierda Democrática han presentado observaciones. La Comisión de Desarrollo Económico ha acogido muchas de esas observaciones. Por ejemplo, en el segundo debate hablaban de que la ley es privatizadora. En el artículo 6, en el último inciso, habla claro de que estas delegaciones de alianzas públicos-privadas prohíbe enajenar bienes del Estado. En el artículo 28 también lo que pedían ellos, que los servicios que se deleguen por alianzas públicos-privadas y que sean gratuitos por la Constitución no se cobre a los usuarios. Es decir, se ha acogido, por ejemplo, y te digo, Guillermo, está puesto en las observaciones el priorizar a las zonas fronterizas, el que el Pachacútec pedía que las zonas francas no sean las zonas patrimoniales o de recursos naturales. Está acogida el tema de la Izquierda Democrática que pidió que el control del mercado no sea solo para el tema bolsa de valores, sino también para lo que las negociaciones extrabursátiles. Es decir, ha habido una apertura. Y yo pienso que es irresponsable definitivamente pedir el archivo de una ley que el país necesita, que los ecuatorianos necesitamos y que va a generar lo que el gobierno ha ofrecido,
30.000 millones de dólares de inversión hasta el 2025 y lo más importante, empleo para esos 7 de cada 10 ecuatorianos que están esperando oportunidades. Vamos a hacer una pausa. Enseguida el corte le responde el prefecto a lo que le acaba de decir el viceministro. Capaz, ¿quién dice? De aquí sale con 15 votos más del gobierno o 15 votos menos. Vamos a la pausa. Hemos comenzado con el viceministro de Gobernabilidad y el presidente nacional de la Izquierda Democrática, economista Herrera. Estamos en este compás de espera, que no es de espera precisamente, sino de negociación, de cambios. ¿Podría cambiar la posición de la Izquierda Democrática para el jueves al mediodía? ¿Pueden esos 15 votos de verdad pensárselo bien? Mire, nuestro equipo técnico está trabajando con la comisión garantizando que se integren todas las observaciones, pero aquí quiero puntualizar en un tema importante que tal vez no lo entiende la ciudadanía. Esos 30.000 millones de dólares que busca el gobierno que se generen en inversiones, al final, ¿quién garantiza que se le pague al sector privado por esas inversiones? Garantiza el presupuesto general del Estado de los próximos 40 años. Es decir, esto lo termina pagando el pueblo ecuatoriano a través del presupuesto. El ejemplo que ha manejado los mismos voceros del gobierno, si nosotros creamos una inversión de 100 millones para equipamiento de un hospital, el sector privado hace esa inversión, se le paga sus intereses, se le da exenciones tributarias y el costo a la final es más de 20 puntos. El razonamiento que usted hace técnico es valioso, pero en el tema político que le pregunto yo, señor prefecto, es, en estos días de negociación, ¿la condición de la Izquierda Democrática sería solo el retiro del proyecto o puede cambiar de acuerdo a lo que se vaya incluyendo en el informe final? Mire, nosotros creemos que... ¿Verdadero o falso? Sí, nosotros creemos que el gobierno debe darnos las garantías y recuperar la credibilidad. Realmente yo lo digo con mucho respeto, no creo que los cambios que pase la Asamblea sean respetados y muchos de ellos serán cambiados a través del veto presidencial. Curémonos en sano, que el gobierno incluya todas estas observaciones. Para eso son estos 2 días, para incluir lo que a lo mejor le Sí, pero el gobierno al final lo va a vetar. Ya hemos visto lo que ha pasado en otras leyes. ¿Usted es adivino? Mire lo que ha pasado en el tema que tanto le costó a la Asamblea en la aprobación de la ley de interrupción del embarazo por violación. El gobierno hace pocos días acaba de vetar, tirando al traste todo ese gran esfuerzo que hizo la Asamblea. Lo mismo puede pasar con este cuerpo legal. Confianza. No hay confianza. Ministro, y ahí claro, lo que muchos se preguntarán es en qué momento se generó tanta desconfianza, cuando al inicio y durante estos meses más bien la ID ha estado prácticamente de aliado de la bancada de gobierno y ahora pues, usted lo ha escuchado, no confían en lo que puedan hacer ustedes. Repito, en la construcción de una ley, el presidente de la República tiene esta posibilidad de colegislar y de presentar sus observaciones, pero recordemos algo. Eso regresa a la Asamblea y la Asamblea puede allanarse o puede ratificarse en su posición inicial. Es decir, pero usted fue legislador y usted sabe cómo se dan las cosas y está viendo hoy el panorama, ¿no? Cómo está dividido. Ayer la ministra Vela nos decía, hemos tenido conversaciones y confiamos en Pachacutic, en todo el bloque. Y resulta que Darwin Pereira decía que van a mocionar el archivo de la ley por un lado. Otros legisladores de esa bancada dicen que debe eliminarse el primer libro. ¿Están dispuestos a sacrificar tanto para quizás contar con esos votos? Definitivamente eliminar el primer libro sería cambiar la esencia de lo que trae esta ley de atracción de inversiones, estas alianzas públicos-privadas, que no son nuevas. En el país ya se vienen manejando, pero no es adecuado el marco jurídico, los contratos incluso han sido perjudiciales para el Estado. Y, por ejemplo, hay alianzas públicos-privadas que funcionan bien en algunos casos. Un ejemplo, por ejemplo, es lo que sucede con los gobiernos autónomos descentralizados, los centros de revisión técnica vehicular. Los municipios no tienen a veces la capacidad técnica, la capacidad incluso financiera para poner un centro de revisión técnico vehicular y aquí invierte un privado, gana ese privado el servicio que da y el municipio incluso allí le ingresan recursos cuando no ha hecho la inversión. Entonces aquí lo importante es que los contratos no sean lesivos, que haya un marco jurídico adecuado que genere confianza y que le vuelva al país atractivo en la región para invertir. Pero eso entonces es decirle no a la propuesta de Pachacutic, ceder
a medias a lo que quiere la idea. Y eso termina llevando el camino que cuenta. Liz. La bancada oficialista, Partido Social Cristiano, y esos son los votos seguros hasta mañana. Liz, el 30% de las observaciones de Pachacútec han sido acogidas. A ellos les interesaba, por ejemplo, mencionaba que estas zonas francas no sean en lugares en donde haya, sean patrimonio o sea parques nacionales o hagan daño al ambiente. Han sido incluidas esas observaciones por la Comisión de Desarrollo. El tema, repito, de que se prohíbe expresamente que estas alianzas públicos-privadas que manejaron también irresponsablemente decir que era privatizadora. Ese es el discurso que maneja la oposición, que la ley parte y da oportunidad para la privatización. Y otra vez vuelvo, viceministro, porque como dice el economista Herrera, es un tema de confianza, no hay confianza. ¿Qué van a hacer para que en estas horas ustedes tengan la confianza de que ahorita no confían ni los unes ni los otros? Mire, en política, yo no quiero hablar de negociaciones, quiero hablar de acuerdos, porque aquí ha sido transparente estas conversaciones y estos acuerdos con diferentes bancadas. El gobierno no va a caer en el escenario que cayeron otros gobiernos, en el tema del reparto, de pero les están comprar pidiendo. conciencias. No, absolutamente Nadie les ha no. pedido. Y saludamos esa posición. ¿Ustedes han pedido algo? Esos acuerdos. ¿Qué han pedido ustedes? Que avise el señor ministro quien ha pedido. Izquierda Democrática no lo ha hecho. Este es el costo que le advertíamos al gobierno. Los acuerdos deben ser orgánicos. ¿Qué significa? Con las organizaciones políticas, no esta suerte de mayorías móviles. Quizá le está costando mucho al gobierno esos votos de independientes. Pero una cosa, lo que me preocupa en este momento, y con lo que ha dicho Homero, veo claramente trazada la estrategia del gobierno, que la Asamblea apruebe esta ley con la capacidad de veto, la vuelva el presidente, y será casi imposible lograr 92 votos para ratificarse en el texto que apruebe la Asamblea. Entonces, el libreto del gobierno está claramente establecido. Nosotros tenemos un camino en democracia, no le decimos no al presidente de la República, le decimos sí para garantizar que esa inversión no sea costosa, para garantizar que las extensiones tributarias no sean tan amplias y de largo plazo, pero sobre todo para garantizar que las inversiones en el sector estratégico de la economía y en otros sectores que son necesarias impulsen la economía nacional. ¿Qué es lo que está haciendo finalmente esta ley? Devolviéndole las exenciones tributarias a los grandes grupos económicos. Al final, ¿quién va a pagar esas inversiones? A través del presupuesto, la clase media y las clases populares. Así no se genera desarrollo, así no se genera equidad. Una ley en donde el privado invierta y comparta también el riesgo. Imagínese usted que el privado invierte y ¿quién garantiza el riesgo a través del presupuesto del Estado? El propio Estado, el propio Ministerio de Finanzas. Es decir, tiene elementos que son graves, elementos que pesarían y costarían muchísimo a las próximas generaciones y debemos legislar de una manera responsable. Entonces, viceministro. Guillermo, el libreto del gobierno, el libreto del presidente Lasso es pensando en esos ecuatorianos que necesitan una oportunidad. Esta ley es una ley moderna, una ley actual, una ley que nos va a poner en sintonía en el contexto mundial, que nos va a permitir tener esos acuerdos comerciales que exigen que esa normativa sea modernizada. Mire, solo Colombia, fronteriza con la provincia tuya, tiene 100 zonas francas que generan casi 150,000 empleos. Y ya, nosotros no tenemos ese escenario. Por ahí no le va a convencer. Queremos ver qué pasa hasta mañana. Gracias a Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad, y a Guillermo Herrera, presidente nacional de la Izquierda Democrática. Tenemos que terminar. Gracias. Buenos días. Vamos a una pausa.